¿Qué tal, Victoriano? ¿Qué tal, Miguel? Bien. ¿Qué tal, hermanos? Esperamos que les vaya muy bien en esta semana. Estamos en tierra buena para el Día del Señor, precisamente afrontando la liturgia de la Candelaria del 2 de febrero, y que es una fiesta muy, muy bonita para los mexicanos, por los tamales, por sí. Toda la engordadera. Prácticamente la parranda Guadalupe Reyes termina en la Candelaria, ¿no? Guadalupe Reyes se queda corta porque terminan con los tamales. Termina con los tamales. Muy bien, muy bien. Es un plus, es un apéndice de las fiestas decembrinas. Muy bien. Pues vamos a darle. Vamos a darle, ¿Lees tú? Si quieres o sí. ¿Sí quieres? Sí, bien. Sí quiero. Bueno, pues estamos ahora, hacemos un paréntesis, ¿no? En el Evangelio de Mateo, que ya otra vez ya estábamos lamiéndonos los bigotes, ya encarrelados, pero la liturgia nos marca que el domingo se celebra la fiesta de la Candelaria, y entonces leeremos el relato del Evangelio de Lucas. Bien. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Muy bien, Victoriano. ¿Nos podrías explicar en qué consistía la presentación de los niños? Porque en la tradición mexicana es un momento a los 3 años que llevan a los niños a la iglesia y se hace una bendición, pero no significaba esto. No, claro, la tradición mexicana hace referencia a más bien a una leyenda que quiso
que María también fuese presentada al templo, ¿no? Y entonces esta leyenda decía que la Virgen María de pequeñita a los 3 años había sido llevada al templo. Lo cual, bueno, sabemos que de ninguna manera podía ser porque las mujeres no entraban propiamente en el templo, no eran presentadas, porque la presentación era una especie de rescate, de pago de algo que Israel consideraba como una deuda hacia Yahvé, que hace referencia al Éxodo, donde el ángel de la muerte pasa hiriendo en la 10ª plaga a los primogénitos de Egipto. Entonces el pacto era que la sangre del cordero inmolado tenía que ser puesta en los dinteles de las puertas para que el ángel pasara de largo, ¿no? Hiciera el salto y no hiriera a los primogénitos de Israel. Y entonces, después en toda la elaboración del culto, una de las prescripciones era que el primogénito de cada familia tenía que ser rescatado. Y entonces, en pago, en gratitud, lo que hacían era pues ofrecer lo que estaba prescrito, que dice aquí Lucas, un par de tórtolas o 2 pichones. Pero bueno, era como para los de menores posibilidades, ¿no? Porque otros pues ofrecían animales más grandes. Más grandes, ¿no? El novillo o un cordero o así. Llegando al toro y la vaca. Llegando, y entonces, bueno, ahora sí que de acuerdo el sapo la pedra. Sí. ¿No? De acuerdo las posibilidades. El ingreso. Bueno. El código postal, como decía Darío. El padre Darío. Sí, bueno, es así, ¿no? De acuerdo a cada quien, casi... Bueno, había una cierta justicia en las prescripciones de Israel, ¿no? Que tenían como muy en cuenta las posibilidades. Quién sabe si en la iglesia haya este mismo sentido, al menos de justicia, como decir, pues que cada quien aporte lo que tenga, ¿no? Pero bueno, y entonces esta presentación pues responde, como ya decíamos, al pago que tenía que hacer por el primogénito. Entonces, no todos se presentaba el primogénito para... Varón, claro, varón. La mujer pues no entraba. Y esta elaboración teológica de Lucas, casi mientras lo leía, me venía a la mente San Pablo, ¿no? Dice, al llegar la plenitud de los tiempos, donde, como en un cierto sentido, el templo ya no está frío, vacío, a oscuras, sino que viene entronizado el que realmente tenía que llegar, ¿no? Que es Cristo Jesús, que es la luz que ilumina. Y nosotros lo celebramos justamente con las candelas, ¿no? Con las velas. Se hace, la liturgia de hecho prevé un lucernario inicial donde se significa como Cristo Jesús toma su lugar. Él es la luz del mundo. La luz del mundo. Y bueno, nosotros ya sabemos que es el lugar del encuentro con Dios, es el auténtico templo, Cristo Jesús, y es este desplazamiento que viene de la antigua ley con la auténtica posibilidad del encuentro con Dios que es en Cristo Jesús, ¿no? Y entonces es muy, muy importante este momento que en México, como bien decías, en México nos gusta mucho lo barroco, lo muy elaborado que nos viene no solamente de la tradición española, sino también de la tradición prehispánica,
que las culturas prehispánicas pues son muy barrocas también, ¿no? Entonces, pues todo lo que huele a fiesta, ¿no? Pues nos encanta porque, como bien decías, pues en realidad el último momento celebrativo de todo este maratón, porque nosotros decimos Guadalupe Reyes porque se parte la rosca y tal, y a quien tiene la fortuna de que le salga el niño, pues entonces va a ser el padrino. Es el padrino de los tamales, y entonces... Bueno, yo creo que hay que cambiar mucho el sentido de cuando una persona le sale el muñequito, dice, pues es como un castigo. Y al contrario, ¿no? Y al contrario, nace como un premio. Un premio, y el premio es que te salga el niño Jesús, y entonces eres el padrino de Jesús en la Candelaria, y por eso pones los tamales. Ajá, por eso. Entonces, bueno, está bien, ¿no? Lindo sí. Las posibilidades. Me interesa mucho, a ver si puedes abundar, si sabes algo más de la procesión de las candelas, cómo era, así nomás, era una procesión. Pues se significaba que precisamente Cristo, luz del mundo, entra finalmente en el templo, ¿no? Es como una entronización. Y entonces, de hecho, pues en la liturgia tiene todo un rito, no sé si venga aquí, pero en la liturgia pues viene todo un rito, no, de hecho no viene aquí, donde hay este momento donde se hace pues alguna antífona que va cantando esta presencia. De hecho, la oración colecta dice: Dios Todopoderoso y Eterno, suplicamos humildemente a tu majestad que así como en este día fue presentado al templo tu unigénito, en su realidad humana como la nuestra, así nos concedas con el espíritu purificado ser presentados ante ti. De hecho, no hace referencia. Pero el punto era que se significaba en este lucernario, el gran lucernario de la Pascua, ¿no? de la luz que nos ilumina del cirio pascual, y en la tradición, no sé en qué momento, ¿tú tienes alguna noticia de cómo se instauró este momento de lucernario justo en la Candelaria? No. De hecho, te preguntaba por desconocimiento, no era una pregunta retórica. No he profundizado en este lucernario. A lo mejor Jesús María nos lo aclara en algún momento. En algún momento, sí, pues ya lo invitaremos para que nos aclare. El hecho es esto que ya mencionabas, que es la luz. Cristo es la luz del mundo, y entonces viene entronizado a un templo que podríamos decir estaba vacío hasta la llegada de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús como que jala, el templo va a estar vacío todavía más tiempo hasta ser destruido. Y va a seguir vacío, sí, tienes razón. Y como Jesús entra y sale del templo jalándose a sí mismo la presencia de Dios en la tierra, ¿no? Sí. Entonces, no es que entre y se quede allí, sino que entra como luz del mundo y se sale dejando el templo vacío. Para iluminar a todas las naciones. Y el símbolo de que el templo ya está vacío es cuando muere en la cruz y se parte el velo del templo en dos. Ya sale por completo la presencia de Dios en la tierra. Y entonces, pues la comunidad cristiana asume esta presencia de Dios en la tierra. Sí. Y es un movimiento que hace Jesús en toda su predicación. Lo hemos dicho
cómo Jesús es itinerante, anda en las calles, va al extremo, va a la periferia, planta su ¿cómo decir? Su atril, su base de operaciones. A la orilla del lago, ¿no? Lo que decíamos la vez pasada. Porque efectivamente no es, a mí me da la impresión de que no es un Dios que pueda ser atrapado, ¿no? No se deja encerrar. No se deja encerrar, sino que va al encuentro. Esto es, que también es algo consistente en la revelación a lo largo de toda la Biblia, un Dios que sale al encuentro, que se hace el encontradizo, y que de manera definitiva, perfecta, última, lo hace en Cristo Jesús, en el Verbo encarnado. Y entonces estamos leyendo el primero y segundo libro de Samuel, y luego el primero y segundo libro de los Reyes. Y allí encontramos esta actitud que tiene Dios de no dejarse encerrar. Cuando David, el rey David, le dice a Natán, al profeta, que le vaya a decir que a Dios que le vaya a construir una casa, y Natán le dice al Señor, pues te quiere construir una casa, le dice, véale a decir a David que no quiero ninguna casa. Que yo le voy a construir una casa. Yo le voy a construir una casa. Y allí hay un principio de transposición del templo, de la idea del templo pagano, como un lugar en el que se encierra la divinidad, el hecho de que el pueblo de Israel primero, y luego el pueblo de Israel, la iglesia. En Jesús es la verdadera presencia de Dios en la tierra. Dios no quiere ser encerrado en cuatro muros, y pues es muy deficiente el llamarle a nuestras iglesias como construcciones templos. Esto es una moda, muy, muy mala moda, porque en la liturgia no aparece la palabra templo por ningún lado. No hay una dedicación del templo, hay una dedicación de la iglesia. Y la construcción representa físicamente a la comunidad cristiana. Por eso este momento de la entrada de la luz en el templo no es un momento definitivo para llenar el templo, sino para vaciarlo absolutamente de la presencia de Dios, para transportar esa presencia primero al cuerpo de Cristo, y luego al cuerpo, a la comunidad de bautizados. Sí. La comunidad de los bautizados. Y fíjate que esto es muy, muy importante, porque revela una mentalidad que es muy difícil de erradicar. Es decir, esta idea de yo tengo el control de la divinidad, que es la idea del gran chamán, del mago, del santero. Es decir, aquí mis chicharrones truenan porque yo tengo la llave. Y entonces nosotros vemos constantemente en la revelación, en la Sagrada Escritura, a Dios que se escapa, a Jesús mismo, ¿no? Que se escapa. Creo que es en el Evangelio de Juan, donde dice, y ya sabía que lo andaban buscando para hacerlo rey, y entonces se va, ¿no? Sale por en medio de la gente cuando lo tratan de hacer rey, y también cuando lo tratan de apedrear. De apedrear también. Se va en medio de la gente. No es un Dios que quede al arbitrio de las personas. Porque una de las cosas terribles de las religiones es esta posibilidad de tener la llave, de usar de manera ideológica la presencia de Dios. Sí, sí. Y entonces es siempre el gran riesgo, ¿no? Siempre la gran tentación. La gran tentación. De un Dios que está encerrado, y cuando lo necesitamos vamos a verlo,
y ya cuando no lo necesitamos nos salimos y hacemos una vida aparte. Es como que no tiene nada que ver con mi vida, no incide, y entonces... Estamos siempre separando lo sacro de lo profano, y en el cristianismo todo es sacro. Jesús acaba con esta separación, ¿no? Donde ustedes dicen que en Jerusalén, le dice la samaritana, nosotros que acá, ¿no? Créeme que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, se acaban los lugares exclusivos donde la manifestación milagrosa de Dios, ¿no? Ahí está todo lo que da. Y pues bueno, muchos de nuestros santuarios, ¿no? Muy bien. Que tienen esta caracterización. Me llama la atención porque tú estabas haciendo cuentas con Ana. Me llama la atención que Lucas ponga a Ana ahí en el templo, ¿no? No dice, pues andaba por ahí, dice, había también una profetisa. Que no se apartaba del templo ni de día ni de noche. Y hay toda esta referencia al 7, ¿no? Estuvo 7 años casada y ya hiciste la cuenta de cómo 84 años es un múltiplo de 7 y es un múltiplo de 12. ¿No? Y entonces Ana representa a la expectativa de Israel. Está 7 años casada, es decir, es el resto fiel que permanece fiel a la alianza, que está casada con Dios, porque si te acuerdas en la samaritana le dice, has tenido 5 maridos y el que tienes no es tu marido. Entonces a la samaritana la acusa Jesús, vamos a decirlo así, la acusa de ser infiel a la alianza. Porque el matrimonio del pueblo de Israel representa la alianza. Tendría que ser con Dios. Y el pueblo que se casa con otras personas, con otras ideologías, con otros ídolos, con otros pueblos, es un pueblo que es infiel. Entonces, Ana representa aquí en Lucas la fidelidad del pueblo. Está casada 7 años, está casada permanentemente con Dios. Y por eso está representado el pueblo de Israel, no todo el pueblo de Israel, sino la perfección del pueblo de Israel, que es el resto fiel. Que eran los que esperaban la presencia del Mesías. Las personas espirituales, las personas fieles a la alianza, las personas que en el Evangelio de Juan están representados por la mujer, por María. Ya en algún momento hablaremos de las bodas de Caná otra vez, y diremos otra vez que María es la representación de este resto fiel. Pero en el Evangelio de Lucas, la pista nos la da la edad que tiene. 84 años es un múltiplo de 7 por 12. Es la totalidad y del pueblo. Del pueblo. Que esperaba, ¿no? Y ahí pues ya recibe con gozo la presencia auténtica de Dios. El resto fiel, ¿no? Y no solo eso, sino que queda descartado el templo, porque ya reconoce la luz en Jesús. Y ahí está. ¿Y Simeón? Bueno, es un himno muy bello que rezamos en completas, ¿no? Así como de gratitud y de decir, pues ya se ha completado, se ha cumplido, y entonces puedo ya descansar en paz. Entonces, bueno, es un profeta, dice el texto, que es un profeta, y movido por el Espíritu. Y que ahí pues ya da testimonio de cómo se cumple la palabra de Dios. Pero hay también una cosa que me parece muy, muy importante,
que tiene que ver con esto de que da por cerrado el templo, ¿no? El templo de cualquier modo permanece vacío y dice, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, que me parece va de la mano con este resto fiel que resurge, ¿no? Se completa con la universalidad de las naciones, ¿no? El pueblo, el nuevo Israel, ¿no? La iglesia, pues, o lo que nosotros diríamos la iglesia, pero también en un sentido más universal, ¿no? Y como un signo que no deja de crear contradicción, incluso al interno de nuestra... Este dato de que el Señor es un signo de contradicción, a mí me dio mucha luz en un principio, porque uno quiere acaparar a Dios y hacer que Dios piense como uno, ¿no? Sí. Uno lo quiere meter en el envase de uno, ¿no? En el envase mental de uno. Yo si pienso que esto está mal, Dios me tiene que garantizar o me tiene que aprobar el que esto esté mal. Si yo pienso que esto está bien, porque así me lo enseñaron mis papás, porque así lo aprendí en la escuela, porque así pienso, yo quiero que Dios me dé la razón. Sí. Siempre quiero que Dios me dé la razón, inclusive si yo estoy opuestamente pensando a todos los demás. Porque sí, Dios me tiene que dar la razón. Claro. Yo soy el único bueno en el mundo. Sino todos que Dios los es. demás están Sino que mal. Dios es. Claro. Entonces, ser signo de contradicción, me encanta esta frase porque yo tengo que disponerme a que mi mente se acople a su manera de pensar, mi voluntad a su manera de ser, a su voluntad, no al revés. Claro, no al revés. claro. Y entonces cuando uno va buscando justificación en Dios, uno se da de frentazos, porque Dios nos manda a Jesús, el Padre nos manda a Jesús para que sea signo de contradicción. Esto y en la secuela, pues nosotros también tendríamos que hacer, estamos llamados a hacer signos de contradicción, y ahorita mientras explicabas esto pensaba que fatiga situarnos hoy en la perspectiva de ser profetas hoy. Sí. Porque, bueno, lo hemos dicho en tantos episodios, como es un tiempo de definición por toda la confusión que estamos viviendo, por todo el movimiento, por todos los signos a veces raros que vemos dentro y fuera de la iglesia, aquí y en Roma y en Chile y donde sea, y cómo ser profetas, cómo permanecer del lado de este signo de contradicción que sigue representando el anuncio de Cristo y la presencia de Dios. Para que queden al descubierto todos los corazones. Ese es ser profeta no es dar de bibliazos a la gente, ¿no? No es considerarse uno como el que sabe y todos los demás que no saben, sino que el profeta va dejando con sus actitudes y con su palabra, dejando claro al descubierto los corazones. Y ahí, y bueno. Entonces, y esto tiene también un costo, ¿no? Claro. Las palabras que le dice a los papás, esto va a ser, como dice, y a ti una espada te atravesará el alma. Entonces, ser profeta y ser signo de contradicción no es que seamos hijos de la mala vida, ni tampoco rebeldes sin causa, y que estemos opuestos a todo y que le llevamos la contra a todos.
sino que es una contemplación de Jesús, de tal manera que nosotros vivamos de otra forma. Y entonces esto duele mucho. Es como una espada. Y que lo digas, porque efectivamente a mí me queda ahí como solicitación, como tarea, esta cuestión de cómo vivir este momento tan complicado y confuso en la Iglesia y en todos los niveles, en nuestra arquidiócesis, en la secuela de Cristo, es decir, en esa lógica de ser signo de contradicción y de ponerse del lado de Cristo Jesús, ¿no? Contemplar profundamente la palabra de Dios, y esto nos hace tener criterios de Dios, y estos criterios de Dios son simplemente signos de contradicción en el mundo que busca su acomodo, busca sus intereses, y pues no cabe duda que una garantía que lo estamos haciendo bien es que nos duele, nos parte el alma, nos parte nuestro ser en dos. No podemos estarle diciendo a los demás, estás mal y yo estoy bien. No. Esto es como una ilusión óptica, es un espejismo, el querer ser los portadores de la verdad y estar criticando a todos los demás. Y entonces esta espada es la garantía que estamos haciendo las cosas de parte de Dios. Sí, y ahí la fatiga es mayor, porque pienso a tantos profetas que han surgido en los últimos años, ¿no? Sobre todo en el YouTube, bueno, hay para escoger, y ahí la fatiga, el sufrimiento es mayor, porque es como efectivamente cumples con la voluntad del Padre, cómo efectivamente te pones en esa lógica, no desde la arrogancia, no, porque ese es un criterio, ¿no? Que necesitamos tener presente, desde la autosuficiencia o desde el autocomplacimiento de yo soy el mejor, y yo digo la verdad, la neta del planeta, yo quemo pachamamas o condeno las herejías del Santo Padre. ¿Qué soberbia, ¿no? Mucha soberbia, y entonces a mayor razón nosotros necesitamos como estar como muy atentos a hacer un discernimiento de acuerdo movidos por el Espíritu, como Simeón, ¿no? Muy bien. Pues ahí está, amigas, amigos, celebremos no nada más con los tamales, también con una buena dotación de tamales. Y un tequilita. Bueno, algunos prefieren chocolate para terminar pero para cerrar la parranda de parrandas, o para comenzar las próximas. Las que siguen. Bueno, no, porque ya comenzaremos en un mes más o menos la cuaresma, pero bueno, estaremos aquí abonando para la tierra buena, para el día del Señor. Bendiciones. Bendiciones.